Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos ya en nuestra última parte, esta es nuestra última clase del libro de Jeremías, y debería decir ya no del libro de Jeremías, sino del profeta Jeremías, porque especialmente hoy vamos a tocar el libro, más que nada, el libro de las Lamentaciones. ¿Por qué vamos a tocar el libro de las Lamentaciones si estamos hablando de Jeremías? Porque el libro de las Lamentaciones fue escrito por Jeremías. De hecho, se titula Las Lamentaciones de Jeremías, el profeta, como decimos, el profeta llorón. Es conocido también como profeta llorón precisamente también por este libro, el libro de las Lamentaciones. Como su nombre lo dice, es un libro que si usted está triste y deprimido, tiene que tener cuidado cuando lo vaya a leer. Porque es un libro entregado al llanto, es un libro entregado a la desesperación, es un libro entregado, un corazón completamente abierto y entregado a la queja y al dolor. Pero que, como está en la Biblia, obviamente es un libro que tiene un propósito. Y es un libro también que no solamente está lleno de sombras y de lamentaciones, es un libro también que está lleno de luz. Y tiene unas claves y tiene unas expresiones que son hermosísimas. Bien, hermanos, nosotros en nuestra última clase, nosotros hablamos acerca de esa sección del libro del profeta Jeremías, que es el libro de las consolaciones. Y nosotros nos tomamos ese tiempo para tratarlo y fue un poco extenso. Nosotros mencionábamos que en ese libro de las Lamentaciones es un libro de esperanza, es una sección en el libro de Jeremías en la cual Dios explica a través de su profeta ampliamente que el castigo viene y que es seguro, pero que el castigo viene por un propósito. Viene a causa del pecado, por mano de Dios, con el propósito de restaurar a su pueblo. Y no simplemente restaurar a su pueblo. El libro de Jeremías, que es un libro que tiene algunas de las expresiones más fuertes y contundentes del Antiguo Testamento en contra del mismo pueblo del Señor, es un libro también que tiene repetidamente la promesa de que les daré un corazón para que me sigan y me seguirán fielmente. Algo que es muy interesante, porque si algo nosotros conocemos hoy en día del ser humano, es que ninguno de nosotros somos fieles. Todos nosotros pecamos, todos nosotros nos extraviamos, nos equivocamos, tropezamos, ¿verdad que sí? Y por más que el cristiano lucha, como se enseñaba en la última reunión de este domingo pasado, por más que el cristiano lucha, el cristiano tiene a su enemigo con él 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, que es la carne. Nosotros todo el tiempo estamos luchando en contra de la carne. Y nos dice la Biblia que el espíritu y la carne luchan entre sí para que no hagamos lo que queramos. Así que en algún momento la carne se levanta y vence en nosotros, ¿verdad que sí? Y caemos. Pero las expresiones que nos dice el profeta Jeremías son expresiones de seguridad, de fidelidad y expresiones de certeza de que nosotros nos mantendremos en los caminos del Señor. Y como nos mencionaba el hermano, el anciano José, que obviamente eso apunta a la doctrina que también hemos tratado aquí de la firmeza de los santos, que cómo es que se dice en el TULIP, la perseverancia, gracias, la perseverancia de los santos. Y una de las cosas que hemos visto en el libro de Jeremías es esa. El pueblo ha sido castigado, fuertemente castigado, pero después se nos dice que hay santos que perseveran. Y nosotros también vimos el ejemplo de eso con otras personas, como el mismo profeta Jeremías, que se mantuvo firme hasta el final, a pesar de que es la persona que más ha sufrido en el libro. Y también mencionábamos otras personas como Daniel y a sus amigos, por ejemplo, que también más adelante hablaremos de ellos, Dios mediante. Bien,
Pero ahora vamos a enfocarnos en el libro de las Lamentaciones. Bien, siguiente, por favor. Ok. Este es un libro enfocado en el dolor, como ya mencionamos, y nosotros nos vamos a apuntar en que el dolor es real, en que es causado producto del pecado, que conlleva el castigo justo de Dios, y nosotros como cristianos lo que nos interesa del dolor es cómo me relaciono con mi dolor y cómo puedo expresar mi dolor. Son las cosas que quiero resaltar en esta oportunidad. Pero antes de eso, demos gracias al Señor. Padre Dios eterno, damos gracias a ti, Padre Celestial, por tu bendición, Señor y Dios, de poder abrir tu palabra y poder compartirla, mi Señor y Dios, con tu pueblo. Sea tu palabra, mi Señor y mi Dios, en nosotros semilla que dé fruto para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, si ustedes van a sus Biblias, ustedes van a encontrar, las Biblias siempre tienen títulos en los capítulos o entre los capítulos, y aquí los títulos generalmente tienden a decir mucho. Fíjense, por ejemplo, lo que dice el capítulo 1. En mi Biblia, Reina Valera, dice, tristeza de Sión la cautiva. Si ustedes van al capítulo 2, en la mía dice, las tristezas de Sión vienen de Jehová. El capítulo 3, esperanza de liberación por la misericordia de Dios. El 4, el castigo de Sión consumado. Y el 5, un libro bastante breve, solo tiene 5 capítulos, oración del pueblo afligido. Así como ustedes ven, la mayoría de los títulos, la mayoría del tema de este libro es un tema de dolor, es un tema de lamentación, es un tema de sufrimiento. Vamos a enfocarnos entonces en que el dolor es real. ¿Qué importancia tiene hablar de que el dolor es real? Parece algo como un poco absurdo de que hablemos de que el dolor es real, pero tiene su importancia porque si usted lee los encabezados de los periódicos, de las revistas, de hoy en día, en los últimos años, ustedes se darán cuenta de que el cristianismo no está en la primera plana de los periódicos como solía ser en tiempos pasados, incluso en siglos pasados. Cuando este señor, el príncipe de los predicadores, ¿cómo se llamaba? Spurgeon, gracias. Él predicaba varias veces al día y varias veces en la semana y tenía varias congregaciones. Y Spurgeon, cuando él predicaba, el periódico publicaba la predicación de Spurgeon. Y el día en que él se murió, el primer ministro británico redactó una carta a la familia y la hizo pública y se publicó en honor a Spurgeon. Y eso nos dice a nosotros la importancia que tenían los líderes, es un ejemplo en la historia, de la importancia y el impacto que tenían los líderes cristianos antes. Pero hoy en día ya no. Incluso el doctor Albert Mohler en una ocasión fue entrevistado y él, haciendo remembranza de esa entrevista, él dice, cuando el entrevistador empezó a cuestionarme acerca de mi creencia como cristiano, yo vi su cara de sorpresa como diciendo, ¿y todavía existen cristianos como él? O sea, es una cosa impresionante. En un país como Estados Unidos, que toda su tradición ha sido precisamente protestante, enormemente influenciado por el movimiento protestante. Bien, ¿por qué menciono todo esto? Porque en nuestros días, recientemente, ha salido un artículo en el que empieza a hablar de los efectos que ha tenido la pandemia, las crisis recientes, políticas, económicas, de salud, las sociales también, con todos los diferentes movimientos sociales y sucesos que han ocurrido. Y el único grupo de liderazgo y de influencia que no se mencionó fue la iglesia, en relación con las cosas que estaban pasando, en la relación que había de influencia. El único grupo que no se mencionó en ese artículo fue la iglesia, como quien deja dicho, la iglesia ya no tiene importancia para afectar a la sociedad. Es muy doloroso que de nosotros se diga tal cosa.
o que se piense tal cosa de nosotros. Pero creo que me he salido un poquito, desviado un poquito del tema. Bien, pero ¿a qué venía esto acerca de la realidad del dolor? Bueno, es que como la iglesia ya no es sustancial para la sociedad, y así lo entienden ellos, entonces, ¿quién ha venido a ocupar el espacio de la iglesia en la sociedad? ¿Quién está influenciando, quién está ejerciendo la fuerza que debería ejercer la iglesia en la sociedad? ¿Saben quién lo está haciendo? Lo están haciendo los grupos políticos, lo están haciendo los grupos sociales y lo están haciendo los movimientos de la nueva era. Increíble. Resulta ser que la búsqueda de psíquicos ha aumentado de forma exponencial en el tiempo de la pandemia y en el tiempo de esta crisis. Y llama la atención de que se hable de eso, pero que no se hable de la búsqueda o del crecimiento exponencial en la iglesia. Sí se habla del aumento exponencial de los movimientos de nueva era, pero no dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que la gente está buscando? ¿Qué Dios están buscando la persona? Y otra vez, volviendo, para no perderme, volviendo a lo que es real, que el dolor es real. Uno de los problemas que tienen estos movimientos es que engañan a las personas y tratan de que la persona obvie su dolor. No hacen que la persona se enfrente con su dolor. No hacen que la persona atienda a su dolor como algo real, sino que el dolor y el sufrimiento se convierten en algo superfluo, a lo cual usted le puede dar incluso la espalda y tratar de olvidarse completamente de que su dolor existe. Y eso es parte de alguna de las enseñanzas que están en movimientos de nueva era. Incluso movimientos que tienen que ver, por ejemplo, con meditación, por ejemplo, y psiquiatría. ¿Qué es la meditación? La meditación es dejar la mente en blanco. Eso es meditación, o por lo menos así es como la entiende el mundo. Esa no es la meditación de la Biblia. La meditación de la palabra de Dios es enfocar el pensamiento, no vaciar la mente, al contrario, llenar la mente y enfocar la mente en la palabra de Dios. Eso es meditar, según la Biblia. Pero según los movimientos de nueva era, que están ganando cada vez más fuerza, meditar es vaciar la mente. Y la psicología y la psiquiatría, para colmo, han adoptado de la nueva era, en vez de adoptar del cristianismo, tendencias e ideas como esa. Entonces, lamentablemente, las personas, lo que se le promete hoy en día, en la sociedad de hoy en día a las personas con respecto al dolor, es que las personas pueden olvidar el dolor, que las personas pueden hacerse, como decimos vulgarmente, los locos o los chivos locos, las cabras locas, y simplemente seguir con su vida como si sus problemas realmente no existieran. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Y una de las bellezas que tiene este libro es precisamente que este libro es honesto, es sincero y nos golpea con la verdad en la cara. Pero al hacerlo nos hace fuertes y nos da propósito, porque el dolor tiene propósito. Nosotros habíamos mencionado también en otros de nuestros estudios movimientos incluso dentro de la misma iglesia en los cuales ellos tratan el dolor de esa manera. No recuerdo cuál fue, Mary Baker Eddy, no recuerdo exactamente su nombre, pero ella fue una de las fundadoras, Mary Baker Eddy, creo que sí, de un movimiento dentro de la iglesia precisamente que enseñaba, y todavía ese movimiento existe dentro de algunas iglesias, que enseña precisamente que el dolor no existe y que el sufrimiento no existe y que todo está aquí. Pero eso no es lo que nosotros vemos en la Biblia. Y ahora nosotros vamos a ver si el dolor y el sufrimiento es real. Nosotros ya lo hemos leído, pero eso va a ser parte de nuestro enfoque hoy. Vamos a ir al capítulo 1, verso 12. Vamos a ver qué dice el capítulo 1, verso 12 de Lamentaciones. Dice así: ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como el dolor que me ha venido. Hasta ahí lo voy a dejar.
Vamos ahora al 2, del 11 al 12. Capítulo 2, verso 11 al 12. Dice así: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad, decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Que me venga a decir alguien, por ejemplo, como Mary Baker Eddy, que el dolor no existe y que es psicológico, y que eso está ahí, que eso está aquí. Usted se imagina. Que le pregunten a Job. El capítulo 2, verso 19 hasta el 21, dice así. 19. Levántate, da voces en la noche y al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Y aquí viene la parte. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos de su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, desgollaste, no perdonaste. Y el 4:10 dice así: las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Está eso acá? Las personas que tienen problemas acá están en lugares especiales porque ellos no pueden lidiar con el mundo verdadero. El que le quiere dar la espalda al dolor y al sufrimiento se está engañando a sí mismo. Y lo más lejos que puede llegar es a que tengan que construir o ponerlo en un lugar especial para aislarlo del mundo verdadero. Porque el mundo verdadero te va a golpear. La vida nos golpea, la realidad nos golpea y muchas veces duele. Nosotros hemos pasado, ¿qué hemos pasado? Tiempo de pandemia, un año entero, ciudades enteras cerradas, trabajos perdidos, gente que se ha suicidado, gente que ha caído en la drogadicción, en los vicios, en el alcohol, en crímenes, que la maldad que tenían por dentro, que no se veía a flor de piel, ahora se ve en flor de piel, golpeando a sus familiares, a sus hijos, a sus esposas, asaltando en las calles, matando, quemando negocios, atracando y robando. ¿Se acuerdan lo que pasó aquí en Trenton? Había un señor que tenía una liquor store en Trenton y él le daba comida a los pobres. Y cuando sucedió lo que sucedió aquí en Trenton, que grupos asaltaron bancos, incendiaron vehículos de la autoridad, entraron a ese liquor store, donde ese señor que él le daba comida a los necesitados, y le robaron todo lo que pudieron. Y eso fue a principio. Entonces nosotros no podemos caer en el engaño de que el dolor no existe y de que todo es psicológico, o de que nosotros podemos vencer al dolor de forma psicológica. El dolor no se vence de forma psicológica. Como dicen, por ejemplo, aquella famosa expresión que utilizamos ahorita, hace unos ratos, yo estoy, ¿cómo es que dice la expresión? Bendecido, prosperado y en victoria. Y usted ve que las personas cuando lo dicen, yo el fuerte, yo estoy
Pero yo recuerdo, tengo una amiga que dice, pero tú estás enferma, ¿cómo está la enfermedad? Yo estoy bendecida, prosperada y en victoria. Y lo repiten una, y lo repiten otra, y lo repiten otra vez. A ver si eso que ellos están diciendo se convierte, por causa de la repetición y de ellos creérselo, se convierte entonces en una realidad. Ustedes se imaginan a Job. Yo estoy bendecido, estoy prosperado y estoy en victoria. Eso no fue lo que pasó. ¿Qué pasa aquí con Jeremías? Al que le hicieron uno de los llamados más maravillosos que nosotros hemos visto en la palabra del Señor. ¿Cuál fue la actitud de Jeremías? Yo estoy bendecido, estoy prosperado y estoy en victoria. No. Todo un libro, uno de los libros más grandes de los profetas. Por eso le llaman uno de los profetas mayores, de tanto que él habló. Y exclusivamente escribió un libro llamado Lamentaciones. Ese no es el hombre de estoy bendecido, prosperado y en victoria. ¿Por qué? Porque no se trata de repetirlo una y otra vez. No se trata de nosotros tratar de creérnoslo psicológicamente. Aquí, métete ahí. No se trata de eso. Y nosotros aquí vamos a ver honestidad. Nosotros aquí vamos a entrar a la parte de honestidad. Cuando nosotros lleguemos, ¿cómo puedo expresar mi dolor y cómo me relaciono con mi dolor? Pero ya vemos que el dolor es real. Y que Dios se ha preocupado de tal manera en esto que tenemos un grueso parte de la Biblia que habla y trata acerca del dolor. Así que ahora vamos a tratar la siguiente parte, que es es causado por el pecado. La razón por la cual nosotros padecemos dolor es por causa del pecado. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos dice la Biblia en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué sucedió? El mal entró a la creación. ¿Y cuál fue la promesa del Señor para ellos? A la mujer le dijo, con dolor darás a luz, te multiplicaré los dolores. Y al hombre le dijo que con el sudor de tu frente vas a trabajar la tierra y ella te dará cardos y espinos. ¿Y qué significa eso? Eso son imágenes, o sea, no es que solamente sea algo literario, es literario, pero también trae consigo algo más. Y es la parte figurativa de los cardos y los espinos. Mi querido amigo allá detrás, cuando se te pegaban eso, ibas por el monte y se te pegaba todo eso al pantalón, a veces te pegaba, cuando se te pegaba a los pelos del pie y comenzabas a arrancártelo. Y llegabas a la casa y te bañabas, y cuando te bañabas tenías el pie y sentías por donde te habías rozado. ¿Verdad que sí? Todo eso es figurativo. Todo eso es figurativo de dolores, todo eso es figurativo de trabajo, todo eso es figura de padecimiento. Lo que no había antes en el Edén, ahora lo tenemos. ¿Producto de qué? Del pecado. Enfermedades, guerras, hambrunas, pérdida del trabajo, luchas familiares. Adán y Eva se llevaban de maravilla. Y desde que pecaron, empezó a echarse la culpa. ¿Verdad que sí? Y ahora vamos a ver entonces, vamos a leer capítulo 1, verso 8. Capítulo 1, verso 8. Fíjense la honestidad de la palabra del Señor. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. ¿Cuál es la causa de ser removido? ¿Cuál es la causa del padecimiento? ¿Cuál es la causa del dolor? El pecado es la causa del dolor, es la causa del sufrimiento. El dolor no viene como muchas personas humanistas, por ejemplo, los humanistas tienen esa visión, que los humanistas miran hacia el futuro y ellos ambicionan un futuro en el cual la humanidad pueda vivir en paz, en armonía, en el que podamos estrecharnos todos las manos y que todo esto nosotros lo vamos a poder alcanzar a través de nuestros propios esfuerzos, a través de nosotros mismos, a través de alcanzar algún nivel de iluminación. Y que los problemas que el ser humano los enfrenta porque el ser humano todavía no ha sabido cómo lidiar con las situaciones sociales. Por ejemplo, para dar un ejemplo, los problemas raciales son un problema social. Tú ves a una persona de un color distinto y ya tú entonces empiezas a crear ciertos patrones. Dice que el ser humano no ha podido todavía avanzar en esa área.
ellos piensan, por ejemplo, en hambruna. No, esos son factores económicos, piensan ellos. Todo lo definen o tratan de reducirlo de tal manera de que el ser humano por sí mismo puede, de alguna forma, lidiar con eso. Y que todavía nosotros no lo hemos alcanzado, porque todavía nosotros no nos hemos dispuesto realmente a hacerlo. Ustedes ven esta clase de pensamientos en personas incluso que son muy altruistas, que son millonarios, estilo Bill Gates o grandes políticos con grande influencia a nivel mundial. Y sin embargo también son la misma gente que te dicen que sí, que abortar un muchacho, que abortar un niño, eso está lo más normal del mundo. Pero aquí la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos deja muy claro, y nosotros también lo hemos visto en el pecado dentro de nosotros, que nosotros radicalmente tenemos el pecado dentro de nosotros. El pecado está en la raíz de nosotros. El pecado es un veneno dentro de nosotros y nosotros somos un vaso de agua. Y por donde quiera que usted le meta el sorbo, ahí va a encontrar el veneno. Eso es el pecado dentro de nosotros. Veamos ahora al verso 18, capítulo 1, verso 18. Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es la razón nuevamente del dolor del pueblo de Jehová? Que el pueblo de Jehová se rebeló contra Jehová. ¿Y eso cómo se define? ¿Cómo le llamamos nosotros a eso? Toda rebeldía en contra de Jehová, eso es pecado. Verso 20 dice, en la segunda parte, mi corazón se trastorna dentro de mí porque me rebelé en gran manera. Nuevamente, el capítulo 2, verso 14, dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. ¿Qué significa eso? Los falsos profetas. Nosotros como iglesia tenemos que tener, lo hemos hablado muchas veces, tenemos que tener sumo cuidado con las falsas enseñanzas, que hoy en día es facilísimo. Lo más fácil es encontrar una falsa enseñanza. Porque para colmo, los falsos predicadores se hacen famosos de una forma impresionante. Pero esto es algo que sucede al ser humano en todos los ámbitos. Usted puede ser extraviado en su familia, cómo crear a la familia. Hay movimientos hoy en día que te dicen que al niño, bueno, ya hemos hablado de eso, que cómo hay que criar al niño, que el niño hay que criarlo como si el niño fuera una cosa que se puede romper fácilmente, que al niño hay que criarlo sin disciplina, que hay que darle lo que él quiera, y hay padres que van con eso. Hay padres que usted escucha padres a veces que dicen, no, porque es que yo sufrí mucho en esta vida y yo quiero que él tenga todo lo que yo no tuve. Dice, pero tú eres un gran hombre hoy en día, quizá el no tener lo que fue parte de, y le quieren dar de todo a los muchachos. Yo recuerdo de mi niñez que yo no tuve todo lo que yo quería, pero yo, con un pedazo de madera, yo hacía un universo. Un universo. Hacía yo con un pedazo de madera. O quizás con un frasco de algo que alguien había desechado. Yo fabricaba en mi imaginación una nave espacial y hacía de todo. Con cartón, un cartón vacío, maravillas. Y mi creatividad y mi cerebro se estimulaban por sí solos. No había que tener una habitación, por ejemplo, llena de un montón de cosas que como hacen muchos padres hoy en día. Pero también, por ejemplo, en el área política. La iglesia hoy en día se matan hermanos unos contra otros discutiendo asuntos políticos que no es que no tengan importancia, pero que muchas veces se salen de aquí. Y tú ves que los hermanos empiezan a discutir y a sacarse los ojos en vez de llevar la discusión aquí. ¿Usted quiere discutir de algo político? Váyase a la Biblia, tome el tema político y agárrese de aquí. Agárrese de acá. Un ejemplo,
cuando la Rusia comunista de Lenin alcanzó el poder, una de las cosas que ellos hicieron fue, ellos reconocían que la religión era parte del poder, o sea, una enorme influencia, siempre lo ha sido. Y ellos fueron y dijeron que Jesucristo era un comunista y que la Biblia lo enseñaba. Ellos sacaron versos de la Biblia fuera de contexto para mostrar que Jesucristo era comunista. Y así se echaron en el bolsillo a muchas personas que eran cristianas. Ahora, ¿Jesucristo predicaba el comunismo? Claro que no. Eso no está en la Biblia. Por el contrario, ¿qué dice el apóstol Pablo? El que no trabaje, que no coma. Dice Pablo, para dar simplemente un ejemplo. O sea, que todo lo que nosotros vayamos a hacer y todo lo que nosotros vayamos a aprender y todo lo que nosotros vayamos a aplicar desde nuestro comportamiento como cristianos, como nuestro entendimiento del mundo, todo tiene que ser colado por acá. Todo, absolutamente todo. Y por eso, así como nosotros tenemos que cuidarnos de los falsos profetas, nosotros también tenemos que cuidarnos de los mentirosos sociales, tenemos que cuidarnos de los que quieren hacernos daño a nuestra familia, tenemos que cuidarnos de los que quieren hacernos daño en nuestra economía, en todo aspecto, en todo aspecto. La Biblia no te lo dice directamente, pero nosotros hemos hablado de que el rey se corrompió, el sacerdote se corrompió y que el profeta se corrompió y que los escribas también se corrompieron. Y esos cuatro representan precisamente todo lo que hoy en día representan todos los diferentes poderes con los cuales nosotros nos relacionamos. Representan educación, representan salud, representan el poder político, todo. Así que lo que aquí estoy mencionando es lo mismo que se refiere aquí en la Biblia, es aplicable. En el capítulo 4, verso 13, dice: es por causa de los pecados de los profetas y las maldades de sus sacerdotes quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Nosotros hoy en día derramamos la sangre de los justos. ¿Cómo se derrama la sangre de los justos hoy en día? Nosotros estamos en la iglesia, nosotros venimos y nos reunimos los domingos, tenemos nuestras reuniones de medio de la semana, etcétera, etcétera. Perdón. ¿Cómo se derrama la sangre del justo? ¿Cómo? Ustedes tendrán una imaginación de cómo ellos quizá derramaron la sangre del justo en aquel entonces. ¿Cómo se derrama la sangre del justo hoy en día? ¿Cómo? Ok. Ok, al distorsionar la palabra usted está siendo injusto y usted puede, o sea, y al no predicar, correcto, al no predicar la verdad, la persona no conoce la verdad, ¿verdad que sí? Pero ese es más aplicable o más, sí, más aplicable a al último verso que leímos, no al anterior, antes de este, y no a este. Este se refiere a que hay iglesias, por ejemplo, que predican acerca de que el aborto es correcto. Ahí hay sangre de justos, predicadas desde el púlpito. Hay un señor, por ejemplo, que ganó las elecciones recientemente en Georgia, y una de las quejas más fuertes que ha habido contra este señor es que proviene de una iglesia que acogió y felicitó y que ha hablado muy bien acerca de uno de los dictadores más famosos del siglo pasado, Fidel Castro. Imagínense ustedes, ¿y qué pasó? ¿Quién es Fidel Castro? Un asesino. Yo tengo familiares que son cubanos, que huyeron de Cuba. Y hay personas todavía que hablan bien, por ejemplo, de ese sistema. ¿Me entiendes? La Iglesia Católica, por ejemplo, hizo un pacto con el gobierno chino, porque el gobierno chino le dijo: no, los cardenales los nombro yo y tú los apruebas. Que no es así como se hace tradicionalmente. Y la Iglesia Católica le dijo: sí, está bien,
tú los nombras, nosotros te lo vamos a probar. Pero ¿qué predican esos cardenales? Incluso viendo que nosotros no somos católicos romanos, pero la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, no predica ni apoya, por lo menos en su doctrina y en su tradición, lo que el gobierno chino comunista apoya y hace. ¿Me entiendes? Pero para llevar al mundo las cosas en paz, ¿qué hacemos? Hacemos negociaciones y que se derrame la sangre del justo. ¿Me entiendes? Aquí, por ejemplo, otra vez, en el mismo Estados Unidos, muchísimas personas cometieron crímenes de vandalismo desde el Capitolio, que fue el último grande que ocurrió, hasta todo lo que ocurrió durante el verano. ¿Verdad que sí? Y hay personas que desde el púlpito han estado predicando y empujando ideas de luchas sociales, no en forma de paz, no en forma pacífica, sino en forma de guerra, estimulando a las personas que vayan y hagan vandalismo, estimulando a las personas que vayan y hagan levantamientos, diciendo, sí, porque se ha cometido un crimen contra ti, cuantas cosas más. Martin Luther King era pastor, y una de las cosas que él como pastor decía, sin violencia, todo movimiento social sin violencia. Esas son cosas que nosotros hemos visto que se han estado perdiendo, ¿verdad que sí? Cada uno de esos movimientos, en cada uno de ellos se derrama la sangre del justo. Los problemas médicos de Estados Unidos. El sistema médico de Estados Unidos tiene muchas cosas buenas y tiene muchísimas cosas malas. Pero mientras esos problemas no se resuelven, la sangre del justo también se derrama. ¿Y quién la está derramando? Se está derramando en un sector que se supone que es el sector salud. Sector salud. ¿Me entiendes? Esas son fallas de todos los países. Todos los países tienen sus pros y tienen sus contras. ¿Verdad que sí? Pero estamos aquí, por eso señalamos los de acá. En nuestros propios países también tienen sus propias situaciones. Por eso es para que ustedes tengan una idea de cómo el cristiano, cómo nosotros vemos que la sangre del justo se sigue derramando. Y que nosotros como cristianos, nosotros tenemos un llamado como cristianos. El llamado del cristiano, el llamado de la iglesia no es gobernar la nación. Pero el llamado de la iglesia es decirle a los líderes de la nación, eso que tú estás haciendo está mal. Y así nosotros nos relacionamos con este verso en el día de hoy. Nosotros ahora ya vemos entonces que el dolor viene por causa del pecado. Y que esto conlleva el castigo justo de Dios. ¿Dónde nosotros vemos eso? Ya nosotros hemos tocado un poco acerca de eso, pero vamos al 1, verso 5, donde dice, sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados. Eso está hablando acerca del mal, eso está hablando acerca del dolor, que nosotros vimos que ese dolor vino por causa del pecado. Y aquí nos da la razón del por qué entonces es que ellos están padeciendo ese dolor. Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. ¿Quién lo hizo? ¿Quién la afligió? Jehová la afligió. La Biblia no se lava las manos como Pilato. La Biblia no se lava las manos como Pilato. ¿Cómo sucede esto? A ver si mis hermanos se recuerdan la primera clase del libro de Job. ¿Cómo sucede esto? Causa primaria. Gracias, hermano. Jehová siempre es la causa primaria de todo. Capítulo 2, verso 2 al 5. Fíjense que el mismo título, por lo menos en mi Biblia, dice, la tristeza de Sión viene de Jehová. Dice, el 2.2 dice, destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. No las tiendas de Amalek, no las tiendas de Edom, no, las tiendas de Jacob, de su hijo. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira
todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó fuego en su enojo. El Señor llegó a ser como mi enemigo. El Señor lo hizo por causa del pecado. Y ahora nosotros vamos a pasar al capítulo 3 para responder esas dos preguntas. ¿Cómo me relaciono con mi dolor y cómo puedo expresar mi dolor? Una de las mayores preocupaciones que tienen los hermanos cuando están orando al Señor es precisamente cómo yo puedo orar al Señor sin yo pecar. Hay cosas que yo le quiero decir al Señor y yo me quiero desahogar. ¿Cómo lo hago sin yo pecar? Y nosotros vamos, por ejemplo, a los salmos y nosotros vemos también lenguajes que son fuertes y expresiones que son fuertes de una persona que está adolorida. Y nosotros vamos a ver eso mismo acá. Esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Yo soy el hombre que ha visto aflicción. Así se identifica Jeremías. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos los lados y no puedo salir. Ha hecho más pesada mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Esto lo está diciendo el profeta de sí mismo. Lo está diciendo en su relación con Dios. El Dios del capítulo 1 que le hizo tantas promesas maravillosas y le dijo tantas cosas hermosas. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Fui escarnecido, habla de burla, me llenó de amargura, de ajenjos, mis dientes me cubrió de ceniza. En el 18 dice, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. ¿Qué? Tú te has pasado escribiendo toda tu vida un libro, el libro del profeta Jeremías. Te quemaron el libro y lo volviste otra vez a escribir. Y estuviste profetizando y luchando de tantas diferentes maneras que trataron de matarte y al final lo que hicieron fue que te pusieron preso, te tiraron en una cisterna llena de lodo. De milagro te sacaron, te dieron pan, se agotó el pan y lo que pasaste fue hambre. Y de casualidad no te moriste, porque muchísimos en el pueblo sí se murieron. Como nosotros vimos, que las madres incluso cocieron a sus propios hijos. Se comieron a sus propios hijos del hambre por la escasez. Y eso por lo menos le pasó a Jeremías. O sea, Jeremías pudo haberse muerto en cualquier momento. Perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. ¿Cuántas veces el cristiano no se habrá topado en una situación semejante? Quizás usted no, pero habrán hermanos que sí. Y no habrán pasado quizás ni siquiera por ni la 10ª parte del sufrimiento que pasó Jeremías. Cada quien tiene su fortaleza y cada quien tiene sus debilidades. Pero hay hermanos que llegan ahí y se dicen a sí mismos, mi esperanza en Jehová ha perecido. Pero hay una cuestión muy importante. Nosotros, cuando tratamos con nosotros mismos, nosotros tenemos la mala tendencia de mentirnos a nosotros mismos y decirnos cosas a nosotros mismos que no son verdad.
¿Cuál es la prueba de eso en el cristiano? En este caso en Jeremías, que nosotros sabemos que Jeremías es salvo y que los elegidos permanecen sin importar la situación por la que ellos estén pasando y sin importar por lo que en un momento dado ellos piensen. Los escogidos de Jehová permanecen. Pero Jeremías está siendo sincero al expresar, y ese es mi punto aquí de cómo yo me relaciono con el dolor, con sinceridad, expresando el dolor al Señor, orando y hablando con el Señor. Una de las cosas más maravillosas que tiene la Iglesia Católica Romana es que ellos van y confiesan sus cuestiones delante de un padre. Y eso es maravilloso. Estar consciente de que alguien te esté escuchando tus dolores y tus problemas y tus pecados, que son parte de ello. Algo que lamentablemente nosotros, los protestantes, no solemos practicar. Y tiene una enorme y gran ventaja, incluso la misma Biblia nos estimula a que nosotros, Santiago nos estimula a que nosotros entremos en conversación y seamos honestos y que nos abramos a nuestros propios hermanos. Incluso esta expresión que debería de ser, uno diría, esto debería ser sacado de la Biblia. No, incluso esta expresión está acá en la Biblia, es una expresión de honestidad, es una expresión necesaria de que esté aquí. Y aquí viene entonces el verso 19, dice, recuerden, la persona que dijo tal cosa, perecieron mi fuerza y mi esperanza en Jehová. Miren lo que sigue diciendo. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Una de las características que tiene el cristiano, y esto es hermosísimo, esto es poderosísimo, es que no importa cuánto usted luche, ni cuánto usted patalee, ni cuánto usted grite, no importa, el cristiano verdadero brinca, chilla, berrea, pero vuelve a su Señor. Por eso ahí está el verso 19. El hombre afligido que declara que su esperanza en Jehová se ha deshecho, me dice después, acuérdate de mí, oh Jehová, de mi dolor y de mi amargura, del ajenjo. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. ¿Cuál es la razón de que el profeta se recuerde con más necesidad de Jehová? ¿Cuál es la razón de que el profeta clame con más fuerza a Jehová? Aquí lo dice. Exactamente. Porque mi alma está abatida dentro de mí. El dolor tiene propósito. El sufrimiento tiene propósito. Y nosotros tratamos ese tema en nuestra última clase. Y lo seguimos viendo aquí. El dolor tiene propósito. Y el dolor en el cristiano tiene un propósito en su relación íntima con Jehová. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. ¿Dónde está la esperanza del profeta? El que se andaba quejando y brincando y revolcándose en el suelo y todo lo demás. Y el que decía que no tenía esperanza en Jehová. Pasan 5 minutos y yo, ay Señor. Sí, y eso es hermoso y a mí me gusta. ¿Por qué? Porque eso me dice a mí que el Espíritu Santo de Jehová lucha dentro de mí. Lucha contra mí mismo, contra mi propia carne, contra las mentiras que se elevan en mi mente. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿A dónde te puede llevar la lucha de tus emociones? ¿A dónde te puede llevar la lucha con tu propio dolor? Hay personas que cuando están en dolor se ponen a darle mucha mente y tratan de autopsicoanalizarse. ¿Hasta dónde te puede llevar eso? Como nosotros dijimos, la gente de la nueva era, de esa gente, del humanismo y de la psiquiatría moderna y esa clase de cosas, ¿a dónde te puede llevar eso? A un autoengaño, muchas veces.
la mayoría de las veces, a un autoengaño. Y si no te lleva a Jehová, a un engaño, porque la única persona que te puede dar paz verdadera es Jehová. Paz verdadera, ¿afianzada en qué? ¿Afianzada en las cosas de este mundo? No, no en las cosas de este mundo. Por eso es que el profeta está llorando y berreando por las cosas que él ha visto en este mundo, que las cosas que le han pasado a él en este mundo. Pero sin embargo, ¿dónde está la esperanza de él? No en las cosas de este mundo. Y así mismo con nosotros, y el tiempo que nosotros hemos pasado, y el año que el mundo entero ha pasado, no está en las cosas de este mundo. La esperanza del cristiano está en la vida venidera, en las cosas venideras, en la promesa que se nos ha hecho. Nuevas son sus misericordias cada mañana, grande es tu fidelidad. Eso también es sumamente hermoso para una persona que está en dolor. ¿Por qué? Si tú estás en dolor por causa de tu pecado y tú temes, como muchas veces sucede, porque te sientes inmundo, tú temes acercarte a Jehová, su misericordia es nueva cada mañana. Y eso es una expresión, no es que tú tienes que esperar que sean las 6 de la mañana para entonces pedirle perdón al Señor, no. Es una expresión, un simbolismo que dice, que nos quiere decir que Él siempre está con las puertas abiertas, con los brazos extendidos, dispuestos a perdonarnos. En cualquier momento, en todo momento, para restablecer esa relación. ¿Y cuál es el interés de Jehová en tratar a su pueblo con la forma en la que lo ha tratado? La promesa del principio del capítulo 1, voy a arrancar, voy a destruir. ¿Para qué? Porque mi interés es plantar. Y nosotros ya vimos que su interés es plantar en los corazones de los hombres la fidelidad de Jehová. ¿Qué es lo que tú y yo estamos viviendo? Si tú y yo verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál fue el tema que tratamos este fin de semana el domingo? ¿De qué trataba? De la santificación. ¿Y qué nosotros hemos aprendido en ese tema? De que es un proceso, pero que delante de Jehová, ¿qué? ¿Delante de Jehová qué? Ya somos santos delante de Jehová. Luchas, dolores, enormes pruebas, pero delante de Jehová nuestro Señor ya nosotros somos santos. Tenemos entrada ante el trono celestial, dice la palabra del Señor. Mi porción es Jehová, mi alma, por tanto, en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. No quiero que se me confundan. ¿Por qué? Porque el profeta no ha estado en silencio. El profeta se ha pasado llorando, el profeta se ha pasado quejando, el profeta, la mayor parte de esta oración es de queja. Pero lo que él quiere decir es, cuando aquí se nos dice a nosotros, ¿dónde estoy? Bueno es esperar en silencio, no es que te quedes callado, porque eso es un grave error. El que se queda callado con su dolor y su problema, en él se ahoga. No es que te quedes callado, no es a eso que se refiere. Lo que aquí quiere decir es que no salgas por ahí, como ustedes han visto las gallinas cuando... han visto las imágenes de la gallina cuando empiezan a cacarear y empiezan a revoltearse y salen por ahí corriendo y empiezan todas alborotadas cuando algo las persigue. No sea como una gallina cuando algo peligroso la persigue y salga por ahí a cacarear y a quejarse y a hacer bulla y tumulto y cuantas cosas. No. Delante del Señor usted puede ser honesto, delante del Señor usted puede expresarse, delante del Señor usted puede abrir su corazón, pero no vaya a mostrarle al mundo una cara de derrotado, una cara de miserable, una cara de destrucción, de hombre destruido. Eso no es a eso no es que se nos ha llamado. Pero creo que tampoco esas son las expresiones más correctas, porque creo que también lo puedo confundir si lo digo de esa manera. A ver si alguien me ayuda para yo expresar bien lo que... Yo creo que ustedes han agarrado un poco lo que quiero decir, pero creo que esas no son las expresiones más correctas.
Delante de Jehová sí debemos de ser sinceros, sí debemos de expresarnos, sí debemos de ser llanos y abiertos. Pero no delante del mundo. No es como que yo voy a agarrar, por ejemplo, como un youtuber, por ejemplo, y voy a empezar a desahogarme delante de Jehová en YouTube, o delante del mundo en YouTube, ¿me entienden? Delante del mundo, que el mundo vea mi desahogo, que el mundo vea mi desesperación. No. En silencio. En silencio. Bueno, ¿ustedes saben quiénes son muy buenos haciendo esto? Las mujeres, las esposas, son muy buenas haciendo eso. Ellas se comparten unas a otras sus cositas. Ellas se comparten unas a otras sus cositas. Pero el mundo no se entera. La casa se está yendo por una ventana. La mujer está en angustia que hasta el pelo se le está cayendo. Pero el mundo no se entera. Ella lo habla, se desahoga con 2 o 3 personas, pero el mundo no se entera. A eso es que se refiere. Mira, qué bueno, encontré una analogía. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿El yugo de quién? El yugo de Jehová. ¿Cuál es el yugo que nosotros generalmente nos gusta llevar como seres humanos? ¿Sabe cuál es el yugo que al ser humano le gusta llevar? El yugo de la carne, el yugo del yo, el yugo de la prosperidad. La iglesia, por ejemplo, con ese famoso tema de la superprosperidad, eso es un yugo. Quieren llevar esa carga. Eso es una carga humana. Eso no es yugo divino. ¿Y qué nos dice Jesucristo? Mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dice el Señor. Por eso es que es bueno llevar al hombre el yugo de Jehová desde su juventud. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ojalá que así mismo sea el yugo de Jehová sobre nosotros. Sí, el yugo de Jehová que nosotros necesitamos, que nos reprenda, que nos instruya, que nos guíe. Es pesado, es un yugo, es incómodo, no lo queremos, pero lo necesitamos. Y es el mejor, es lo mejor que nos puede pasar, el mejor yugo que podemos llevar. Y hasta acá nosotros lo vamos a dejar. Vamos a terminar con una expresión en el capítulo 5. Capítulo 5 en el verso 19 dice: Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Es impresionante que una persona que ha mostrado tanto dolor y que ha sido tan sincero en la Biblia, y eso es una de las cosas maravillosas que tiene el profeta Jeremías, y que también lo vemos otra vez en los salmos, los salmistas, es la sinceridad, es la honestidad, es hablarnos a nosotros, sin máscaras, sin velos, y mostrarnos a nosotros un ser humano afligido en dolor, un pueblo que sufrió grandemente producto de su pecado, pero a la vez la esperanza en un Dios que está dispuesto a salvar, a perdonar y a redimir, y que tiene un plan precisamente para sanar, para salvar y para redimirnos a todos nosotros, y del cual nosotros hoy en día somos producto precisamente de esas promesas que nosotros hemos visto en este maravilloso libro del profeta Jeremías. Hermanos míos, yo espero que hayamos aprendido 2 o 3 cosas en el libro de Jeremías. Para mí ha sido un placer compartir este libro con ustedes. Nosotros hemos visto cantidad de cosas impresionantes en este libro, y la verdad que son libros que tienen mucho que enseñarnos a nosotros acerca de nuestra vida diaria, de nuestra relación con Dios y de cómo Dios tiene el control desde el principio hasta el fin. Todo bajo el control y el dominio de Dios. Y eso a mí me da satisfacción, y eso a mí me da descanso y me da paz, sabiendo que incluso mis dolores, mis penas y mis angustias también están bajo el control de mi Señor.
¿Quién me ama por sobre todas las cosas? Porque Él ama a su Hijo por sobre todas las cosas y en su Hijo nosotros estamos. Padre celestial y Dios eterno, gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor y mi Dios, por este maravilloso libro del profeta. Gracias, mi Padre celestial, por tantas cosas maravillosas que tiene este libro. Gracias, Padre celestial. Yo te pido, Jehová Dios mío, que traigas a la memoria, a nuestras memorias, tu palabra, y que en ella, mi Señor y mi Dios, nos regocijemos, y que en ella, a través de ella, Señor, vivamos día tras día. Que demos ejemplos, Padre celestial, delante de ti, mi Señor y mi Dios, de que en verdad, Señor y Dios, somos tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, exaltar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar. Firme estoy sobre la roca de tu amor, quiero caminar. Hasta aquí me has traído, tú mi fiel ayudador, mi esperanza.